Buenas noches, amigas y amigos de Voces Universitarias. Esta noche tenemos como invitado especial al doctor Enrique Baltar Rodríguez. Él ha estado con nosotros en diferentes ocasiones hablando de temas muy particulares de esa parte del mundo que no nos es tan común, como es el caso de Asia, la cuenca del Pacífico, África y pues efectivamente también el Mediterráneo, Enrique, porque cuando tú hablas de esos temas en clases, en tus conferencias, esas partes que parecen muy separadas en el mapa verdaderamente conforman un todo. Lo difícil es explicar tantas culturas, tantas historias y una geopolítica amplísima, porque a mí me da la impresión de que cuando hablamos de América, como lo vemos como una sola formación que va de norte a sur, atravesando todo el planeta, quizás sea más comprensible hasta para quienes no nacieron aquí. Pero cuando hablamos de esa parte en donde Medio Oriente, en donde la parte asiática se junta con Europa y sus fenómenos también coinciden, aunque nos parezcan a veces tan divergentes, me parece que sí resulta complicado. Y esta complicación pues es la que nos ha traído hoy a este programa. Yo te agradezco que estés con nosotros, porque bueno, como historiador que eres y además como un lector cotidiano de esta realidad tan difícil como es la de los países de Medio Oriente, del Islam, para empezar a contextualizar de lo que vamos a hablar, pues sí resulta necesario que nuestro público hoy conozca de cerca lo que significa este fenómeno que estamos viviendo, en donde se habla de muchos conceptos. Medio Oriente, árabes, terrorismo, una separación del mundo árabe y también una poca comprensión de nuestra parte cuando vemos que intervienen otros países como Estados Unidos y que dicen, bueno, estamos en guerra. Y de pronto decimos, ¿por qué estamos en guerra? ¿Y por qué tantos asesinatos? ¿O por qué Israel interviene? ¿Por qué Irán se convierte en otro tema? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué el petróleo? Todo esto es lo que a mí me parece que merece que lo pongamos en un orden para empezar a entender de qué se trata. El tema que trataremos es uno que todos estamos leyendo en los periódicos, estamos viendo en la televisión, que es el Estado Islámico. Eso y muchas cosas más de pronto nos generan toda una serie de datos y confusiones. Podemos empezar con esto, Enrique, a poner orden en esa situación, en este tablero tan complicado, en donde el Estado Islámico es un factor que nos ha traído otra vez a los ojos de todo el mundo, ese tema en donde los países pareciera que no se entienden. Pareciera que es una zona de guerras permanentes, o por lo menos las más visibles, porque también en América tenemos situaciones similares, pero no de una confrontación tan vieja, tan antigua, que parece no tener fin. ¿Por qué no empezamos con eso, Enrique? ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Por qué otra vez esa zona de la tierra está en boga en los medios de comunicación? ¿O es que acaso, como dicen muchos, es que siempre ha ocurrido, solamente que ahora es más visible y lo tenemos en tiempo real a través de la televisión, a través de los medios de comunicación en general? Cómo no, Mario, con mucho gusto. Bueno, ante todo, es un placer estar nuevamente en Voces Universitarias, pues platicando de estos temas a los que nos dedicamos, que son de gran interés público y que en lo personal me apasionan muchísimo. El Estado Islámico se ha convertido actualmente en el rival de Al-Qaeda en atraer las luces como la cabeza del yihadismo a nivel internacional. Es decir, es un proceso que afloró el año pasado, en el verano del año pasado, cuando las noticias empezaron a reportar toda esta ofensiva del Estado Islámico en el norte de Irak y que también se había extendido a los territorios del noreste de Siria, donde estaba también andando el conflicto, que en otro programa hace ya un tiempo estuvimos hablando de él cuando esto arrancó. Sin embargo, detrás de esto hay una historia, y
problema del Estado Islámico tiene una evolución que también está ligada en gran medida a los nombres sucesivos que se le ha venido dando a este fenómeno, que tienen también un significado que vale la pena aclarar. En este caso tendríamos que retrotraernos al momento de la agresión de Estados Unidos a Irak y el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein. Estamos hablando del año 2003. Y que después de esta incursión se organiza todo un proceso de resistencia contra la ocupación norteamericana, una resistencia que está sobre todo liderada por el sector sunita de la población iraquí. Es decir, Irak es uno de los, quizás el único caso dentro del mundo árabe y musulmán en general, donde casi encontramos una división mitad y mitad entre sunitas y chiitas. Los chiitas son un poquito más, el 55% aproximadamente de la población, que son las dos grandes ramas del Islam. Tradicionalmente, la minoría sunita era la que había gobernado Irak. Con la intervención norteamericana, esto se produce un cambio. Los chiitas son los que más se van a beneficiar de la transición política y una buena parte de la resistencia va a provenir de la comunidad sunita. ¿Cómo podemos caracterizar a los sunitas y a los chiitas para que esto lo podamos clarificar más a la hora de entender un país dividido en dos partes, ¿no? Bueno, mira, los sunitas representan aproximadamente el 90% de los más de 1.000 millones de musulmanes que hay en el mundo. Es decir, es la rama mayoritaria del Islam. Los chiíes representan el otro 10% y que están concentrados básicamente en Irán, que es el principal país de población chiita, más del 90% es chiía, Irak, que es el otro país que tiene mayoría chiía, y luego encontramos minorías chiíes en diferentes lugares, en Yemen, en Afganistán, en Túnez, es decir, que viven en estos países y que tiene que ver con una larga historia de la evolución del Islam y sobre todo de la fitna o ruptura que se produce dentro del Islam luego de la sucesión del cuarto califa. Estamos hablando del siglo VII de nuestra era, en que la disputa por la sucesión, es decir, quién debía ser el califa que dirigiría la umma, va a separar, a dividirlos en dos comunidades distintas que luego fueron construyendo sus teologías, sus elementos filosóficos, doctrinarios para justificar la posición, pero que en un primer momento fue un problema de sucesión política dentro de la comunidad musulmana después de la muerte del tercer califa y la sucesión, es decir, la designación del cuarto. Por tanto, los sunitas son la rama mayoritaria no solamente en términos demográficos, sino dominante también, en la que gobierna la mayoría de los países. En Irak la característica era que aunque eran menos, de todas formas era la parte dominante. Por tanto, la invasión norteamericana presupone para ellos un desplazamiento del poder. Por tanto, toda la resistencia que surge después de 2003 proviene en buena medida de estos grupos, donde también va a empezar a penetrar y adentrarse Al-Qaeda, que convierte la resistencia en un escenario de la yihad, es decir, de la guerra santa contra Occidente y contra Estados Unidos, y este es el contexto donde empieza a surgir el embrión de esto que va a ser el Estado Islámico, que en 2006, después de varios momentos con varios nombres distintos, adopta el nombre de Estado Islámico de Irak, pero que popularmente se conoce más como el Al-Qaeda iraquí, porque surge y actúa como un grupo patrocinado por Al-Qaeda. En 2010, este grupo que ha venido participando en este proceso de resistencia contra Estados Unidos, sufre golpes muy duros, es decir, varios de sus dirigentes fundacionales
mueren como resultado de ataques con drones, de operaciones, y es en el momento en el que surge a la cabeza de la organización el actual líder. Bueno, el actual líder, entre paréntesis, porque se corre la noticia de que murió en estos días, esto no está confirmado, después podemos hablar de eso, que es Abu Bakr al-Baghdadi, y que va a revitalizar a esta organización todavía con fuertes vínculos con Al-Qaeda. Y cuando empieza el conflicto en Siria, en marzo de 2011, pues el Estado Islámico de Irak también va a participar y a incorporarse en este proceso. Esto es lo que va a hacer que poco después esta agrupación cambie también de nuevo el nombre por el de Estado Islámico de Irak y el Levante. ¿Por qué razón? Porque el Levante implicaba ahora la participación también en el conflicto en Siria. Y se empieza a reivindicar y a proclamar un califato tratando de reproducir los viejos imperios islámicos y la recuperación de la figura del califa como esta autoridad religiosa y guía espiritual de la Umma, es decir, la Umma es la comunidad de musulmanes de todo el mundo, y empieza entonces a reivindicar la construcción o la presencia de un califato en Irak y en el Levante. En el proceso del conflicto sirio, el Estado Islámico de Irak y el Levante va a entrar en confrontación incluso con otros actores islamistas que operan dentro de Siria y que son aliados de Al-Qaeda, como es el caso del Frente Islámico y del Nusra. Esto va a empezar a crear fisuras cada vez más grandes entre el Estado Islámico de Irak y el Levante y la propia Al-Qaeda, que van a terminar en una ruptura. Es una ruptura que también trae consigo otras fuentes de conflicto. ¿Es así? ¿O esto...? Y no solamente eso, sino que además va a engrandecer el objetivo aspiracional del Estado Islámico, que ahora va a renunciar a lo de Irak y el Levante para convertirse sencillamente en Estado Islámico y reclamar un califato al que deben someterse y subordinarse todos los musulmanes de la Umma, ya no solo los de Irak y los de Siria, sino todos. Y esto abre un proceso muy interesante que viene transcurriendo hasta la fecha, en el que una serie de grupos islamistas que operan en diferentes lugares de la geografía mundial han venido reconociendo la autoridad de este califato y subordinándose a él. El caso más reciente es el de Boko Haram en Nigeria, por ejemplo. Sí, y hay otros elementos incluso que he visto que empiezan a surgir en Indonesia que me llamaron la atención, porque además Indonesia sería el país con mayor número de musulmanes en el mundo. Vamos a hacer una pausa, Enrique, para que podamos seguir platicando de esto, porque cuando vayamos a esta segunda parte vamos a ir seguramente viendo las dimensiones justamente de esa intención o esa estrategia para hacer un gran califato que a veces se asemeja a eso que en Occidente se habla o se dice cuando tratamos de decir que estamos mundializando la existencia política de Occidente. Entonces, bueno, pareciera que esta es la versión, pero en los países islámicos. Muchísimas gracias, Enrique. Vamos entonces a una pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias. Gracias por permanecer en Voces Universitarias. Estamos hablando de un tema que usted conoce a través de los medios de comunicación y lo estamos tratando de explicar a través de uno de los historiadores más importantes que tiene nuestra universidad y bueno, en nuestro país, porque ya Enrique Baltar no solamente ofrece cursos y conferencias en nuestra universidad, sino que ahora y desde hace algunos años ya está en una condición de trabajo colectivo con profesores del Colegio de México, del CIDE. Cuando hablamos de esa otra parte del mundo,
siento que nos hacemos muy pequeñitos a la hora de vernos históricamente. Y bueno, el tema del Estado Islámico es un tema que da para muchas charlas, seguramente para muchas preguntas, y es lo que estamos tratando de pues explicar en este momento. ¿Qué podemos seguir diciendo, Enrique? El tema es amplísimo. Sí, cómo no. Mira, el Estado Islámico se ha convertido indudablemente en un serio problema de seguridad regional, sobre todo por dos razones fundamentales. La primera, por la manera en que puede y de hecho está desestabilizando la región, sobre todo en Irak y Siria, y las repercusiones que esto tiene para el entorno vecino, Líbano, Israel, más abajo Arabia Saudita, Jordania, es decir, que también están recibiendo el influjo de este proceso. Del otro lado, por esta otra dimensión del problema que convierte a este Estado Islámico, si bien lo de Estado es más un simbolismo que una realidad, pero que sirve de inspiración para que muchos grupos yihadistas en otras partes del mundo reconozcan esa autoridad y les sirva de motivación y de fuente inspiracional para proseguir con estos movimientos yihadistas en diferentes lugares. Entonces tenemos no solamente la dimensión local, regional, sino también una mucho más amplia que está abarcando otras partes de la geografía mundial. Esto precisamente es un elemento que ha preocupado extraordinariamente y que es lo que determina que cuando el fenómeno aflora con fuerza en el verano del año pasado, pues Estados Unidos convoque a toda una serie de países aliados para emprender acciones para frenar al Estado Islámico. De hecho, esta batalla se libra en muchos frentes, incluso hasta en el lingüístico. Son cada vez más los estrategas de Occidente, bajo la recomendación de los aliados regionales, el que se use el nombre Daesh para referirse al Estado Islámico y no Estado Islámico. Daesh es el acrónimo en árabe de Estado Islámico de Irak y el Levante. Daesh. Daesh. D-A-E-S-H. Pero la justificación está en que al referirse a este movimiento como Daesh no se está mencionando la palabra Estado. Entonces no se está posicionando en el imaginario colectivo la idea de un Estado Islámico en la región, que es la aspiración que tiene esta organización. El problema del combate desde el año pasado, desde mediados del año pasado, contra el Estado Islámico o el Daesh, es que el mecanismo o los instrumentos que se han utilizado, que ha sido sobre todo las incursiones aéreas contra las posiciones de esta organización, tiene una gran limitante, un gran inconveniente. Y es que ningún operativo aéreo puede capitalizarse si no cuentas con fuerzas terrestres que puedan sacar beneficio de esa situación estratégica. Y aquí es donde se le ha complicado la estrategia de Occidente. ¿Por qué razón? Porque el ejército iraquí ha demostrado bastante incapacidad para esto. De hecho, el Estado Islámico aflora con tanta fuerza a mediados del año pasado porque el ejército iraquí se desploma en el enfrentamiento con ellos. Y Estados Unidos se había retirado un par de años antes de Irak sin firmar un acuerdo de seguridad y por tanto sin dejar garantías para una presencia norteamericana que pudiera contrarrestar esto. Por esa razón, en la práctica esto ha creado varios contrasentidos geopolíticos que le están dando una riqueza muy interesante a la región. En el sentido de que en la medida que la amenaza del Estado Islámico se incrementa y es necesario frenar este proceso, aún cuando no ha sido de manera confesa, es decir, reconocida públicamente, Estados Unidos ha tenido que aceptar en la práctica la colaboración de los que habían sido hasta mediados del año pasado sus grandes enemigos en la región.
¿A quiénes me estoy refiriendo? En primer lugar a Irán, Claro. que como el país predominantemente shia no quiere ver fortalecido un fenómeno como el ISIS en su frontera y por tanto está muy interesado en combatir este fenómeno sunita. Pero las fuerzas de tierra que desde hace unos meses están revirtiendo la situación en el escenario de operaciones son fuerzas iraníes que están dirigiendo al ejército iraquí. Esto, por supuesto, le da a Irán un elemento de negociación con Estados Unidos que se ha visto en el proceso de negociación del programa nuclear iraní, Sí, de los acuerdos impresionante recientes ver que se al lograron. presidente Obama. El otro actor es el régimen de Bashar el-Assad en Siria. ¿Por qué razón? Porque la opción que había apoyado a Estados Unidos desde el principio de la crisis siria, el famoso ejército libre sirio, del cual hablamos hace ya un tiempo en un programa, es el actor militarmente más débil del conflicto en Siria. ¿Quiénes son los actores fuertes? Los grupos islamistas. Por tanto, cualquier incursión contra el ISIS, el beneficiario va a ser otros grupos islamistas como Al-Nusra o el Frente Islámico, que también han estado en confrontación con Estados Unidos. De ahí que la mejor alternativa, o dentro de las peores, la mejor, es el régimen de Bashar al-Assad. De ahí que de un momento del conflicto en que Estados Unidos estaba muy interesado en que el régimen de Bashar al-Assad cayera, ahora ya son aliados quienes piensan, aunque no lo confiesan, de que es conveniente que Bashar al-Assad se mantenga en el poder siempre y cuando se convierta en un buen aliado para frenar el avance del ISIS. Entonces todo esto crea una situación geopolítica muy interesante en torno a esto, que va a seguir operando en el tiempo sucesivo, porque tal y como están pintando las cosas, la lucha contra el ISIS no va a ser una campaña de unos meses, va a ser un proceso largo. De hecho ya casi que va para el año, desde verano pasado, y esto va a implicar que todas estas variables van a seguir operando y desarrollándose en la región, y que vamos a tener que seguirlas muy de cerca para ver cómo evoluciona este conflicto y sobre todo la geopolítica en torno al mismo. Hace unos días se daba la noticia de la venta de armas al Líbano con financiamiento saudí, que también está muy interesado en el combate contra el ISIS, porque el ISIS ha combatido a sus alternativas en el conflicto sirio, a quienes ellos habían apoyado, pero además dentro del discurso, de la narrativa de este islamismo radical, los peores enemigos son los malos musulmanes, y en esa lista la monarquía saudí encabeza. Claro. Entonces es un enemigo jurado de estos grupos islamistas, y por tanto también está interesado en que la ofensiva contra el ISIS funcione, pero no le interesa, y esto es un elemento de gran complicación del panorama, la gran influencia que está ganando su otro gran enemigo en la región, que es Irán. Porque Arabia Saudí representa dentro del mundo sunita la influencia ideológica que representa Irán para el chiismo. Entonces son desde hace muchas décadas rivales muy claros, y por tanto este fortalecimiento que ha venido teniendo Irán como resultado de este fenómeno es algo que tampoco a los saudíes les conviene. Si me preguntara quién es el gran ganador hasta ahora de esta situación, desde mi punto de vista sin duda es Irán, porque ha revertido toda una situación política regional que le parecía muy adversa y ha fortalecido todo un eje de influencia que implica Irak, implica el régimen de Bashar al-Assad en Siria, implica Hezbollah en Líbano, y esto hace que además se convierta en un elemento esencial de la lucha contra el ISIS, que por tanto hay que seguirlo teniendo en cuenta. De manera tal que esto va a cambiar. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales
Irán flexibilizó las negociaciones en el programa nuclear. Porque en la medida que el contexto geopolítico le está favoreciendo, no tiene por qué estropearlo con la obstinación de aferrarse a un programa nuclear que ya no tendría el mismo efecto disuasivo que en un contexto geopolítico en el que es una excelente negociación la que está llevando el Estado iraní, efectivamente. Enrique, para concluir, porque se nos ha terminado el tiempo, ¿cuál es la perspectiva que ves? Nos queda 1 minuto, 2 minutos para concluir. ¿Cuál es la perspectiva que encuentras con el Estado Islámico? ¿Qué sigue, por lo menos para este año? ¿Qué es lo que ves en el contexto geopolítico? Bueno, yo creo que lo que sigue, por lo menos en lo que resta del año, va a ser más de lo mismo. Es decir, vamos a seguir viendo las campañas aéreas contra el ISIS. En algún sentido han tenido algún éxito. Las noticias desde hace casi un mes vienen rumorando que en marzo Abu al-Baghdadi fue herido en uno de estos ataques. No se ha confirmado, las fuentes dicen que ya murió y que ya hay un sucesor, otros que sigue herido pero que no puede asumir la dirección del ISIS y que por tanto esta otra figura que se pone como el sucesor, al-Afri, pues es el que está en la práctica conduciendo el asunto. Esto tendremos que esperar para ver la confirmación de por dónde viene, pero no creo que vaya a haber un cambio fundamental con el descabezamiento y la sustitución de otra figura. Por lo menos del que se habla es alguien que también tiene mucho reconocimiento dentro del islamismo radical y por tanto es de esperar que va a seguir un movimiento similar y la respuesta de Occidente también en ese sentido va a ser la misma. ¿Dónde se va a empezar a decidir esto? Desde mi punto de vista, en la manera en que se comporte el escenario terrestre de las operaciones. Y ahí es donde Estados Unidos, lamentablemente para él, depende de otros actores, porque lo que menos quiere Estados Unidos es un reenganche de Estados Unidos desde el punto de vista militar en la zona. Claro. Bien, pues Enrique, a mí me gustaría muchísimo si próximamente nos podemos volver a ver para darle seguimiento a este tema, sobre todo en lo que concierne a Irán y sobre todo esa parte terrestre que estaríamos viendo quizás en Irak y en Siria, dos países que señalas débiles a la hora de enfrentar al Estado Islámico. Bien, vamos a dejar pendiente entonces, si te parece, claro nos volvemos a ver lo más pronto posible, unos 2 meses, para que podamos seguir hablando de este tema tan interesante en Voces Universitarias. Agradecemos que haya estado con nosotros y le esperamos el próximo lunes aquí en el programa de los universitarios. Hasta el próximo lunes.